8 segundos bastan para convertirse en leyenda en las ásperas fosas de la arena de rodeo. Suena fácil, ¿no? Ahí es donde estás completamente equivocado. 8 segundos con un tanque salvaje debajo de ti serán los segundos más largos de tu vida. Hoy vamos a ver 6 de las peores catástrofes de rodeo en la historia humana. ¿Puedes imaginar esperar a que las puertas se abran? Puedes sentir el pulso del toro debajo de ti mientras expulsa aire furiosamente por sus fosas nasales. Sus músculos tensos y su gran estructura te recuerdan el poder que ahora estás intentando conquistar. ¿Saldrás victorioso o serás aplastado contra el suelo como tantos jinetes antes que tú? Podrías pararte en el suelo como un campeón triunfante. O podrías terminar como los desafortunados campeones de rodeo que llegaron a nuestra lista, despertando en el suelo, en una ambulancia o nunca despertando en absoluto. Podrías sentir lástima por el toro en esta situación. Pero en realidad, con frecuencia, es el jinete quien sufre el mayor daño. Se estima que 21 jinetes profesionales de toros han muerto desde 1989, y esto ni siquiera incluye números no verificados de ligas amateur. Si tienes suerte y no sufres una lesión grave por un toro furioso, puedes esperar daño en las articulaciones, posible daño nervioso e incluso pérdida de audición. Se recomienda discreción al espectador. Primero, echemos un vistazo a Chris Shivers. Chris es, sin duda, uno de los mejores jinetes en la historia de la Professional Bull Riders. Tiene primeros lugares históricos a su nombre, ganó el Campeonato Mundial de Professional Bull Riders 2 veces y casi muere una vez. Su carrera profesional inició en 1997, un año antes del accidente del que hablamos. Fue el primer jinete de toros de Professional Bull Riders en lograr 13 recorridos de 90 puntos en una temporada. Además, posee el récord de recorridos de 90 puntos en la historia de Professional Bull Riders, con un máximo de 94. También ganó mucho dinero como jinete de toros durante su carrera. Fue el primer jinete en ganar 1 millón, 2 millones y 3 millones en 2001, 2002 y 2003, respectivamente. Estos son solo algunos de sus primeros logros. Chris Shivers también tiene una impresionante lista de logros a lo largo de su carrera de 16 años en la Professional Bull Riders. No es de extrañar que fuera incluido en el anillo de honor de la Professional Bull Riders en 2013. El anillo de honor de la Professional Bull Riders se otorga a individuos que han hecho una contribución significativa al deporte de monta de toros. Es tanto un anillo físico como una hermandad de hombres cuya sangre, sudor y desgarrones han sido fundamentales para el presente y futuro del deporte. Este prestigioso honor te colocará junto a nombres como Ty Murray, Brent Thurman y Jerome Davis. Sin embargo, a Chris nunca le agradó hablar mucho de sí mismo. Hay una lista bastante grande de chicos que han hecho algo especial, y eso fue una gran parte de mi carrera. Dejar una marca tenía cierto significado. En su momento, dejó huella. Permíteme llevarte de vuelta a la acción del Professional Bull Riders Boise Bull Riding Blowout de 1998 en Boise, Idaho. La arena estaba repleta de fanáticos emocionados, esperando ver el próximo gran paseo. Chris estaba entre los jinetes, listo para dejar su marca. Tenía su mirada puesta en las finales mundiales de Professional Bull Riders y no retrocedería ante un desafío. Pero poco sabía él, este viaje no saldría como estaba planeado. Chris fue emparejado contra Shorty, un feroz toro de pelea mexicano propiedad de Dan Russell. En cuanto se abrió la compuerta de metal, Shorty salió disparado con todas sus fuerzas. A pesar de los mejores esfuerzos del toro por derribarlo, Chris se aferró con la tenacidad, gracia y determinación de un vaquero. La multitud vitoreó mientras desafiaba los poderosos saltos y giros de la bestia. Pensaron que lo había logrado, pero este era un toro temible. Al final, la bestia logró su cometido y Chris fue lanzado, cayendo con fuerza en el suelo. Quedó inconsciente al impactar. La arena enmudeció ante la inmovilidad de Chris. El toro, no satisfecho con solo derribar a Chris, se volvió y comenzó a embestirlo. Shorty lo corneó repetidamente. Lo pisoteó varias veces como si le recordara quién estaba a cargo. Los toreros y payasos de rodeo se apresuraron a desviar la atención del toro. Dieron su mejor esfuerzo, pero Shorty fue implacable. Se dirigió hacia Chris propinándole otro golpe feroz. La multitud miraba conteniendo la respiración cómo se desarrollaba la aterradora escena. Los socorristas rodearon a Chris y lo subieron a una camilla. Todos temían lo peor. Con el último vestigio de su fuerza de voluntad, Chris alzó su brazo.
Señaló a todos que estaba bien mientras los paramédicos lo sacaban rápidamente de la arena del rodeo. A pesar de este encuentro cercano a la muerte, Chris Chivers no lo dejó detenerse. Continuó para ganar las finales mundiales de Professional Bull Riders en el año 2000 y nuevamente en el año 2003. Su notable carrera de 16 años en la Professional Bull Riders lo vio retirarse en el año 2012 con impresionantes ganancias de 3.3 millones. Afortunadamente, Chris sobrevivió a este brutal encuentro, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Si eres fanático del rodeo de toros, probablemente conozcas a Bonner Bolton. Si no has oído hablar de él, aquí tienes un breve resumen. Bolton irrumpió en la escena del rodeo de toros en 2008 cuando ganó el título mundial de rodeo de toros, Championship Bull Riding, a los 20 años. Sus logros solo se volvieron más impresionantes a partir de este punto, como estás a punto de ver, hasta que un incidente aterrador cambió su vida para siempre. Bolton nació el 1 de junio de 1987 en Odessa, Texas. Fue criado en un rancho ubicado entre Odessa y Gardendale, Texas. Su padre, Toya Bolton, también era un jinete de toros que le enseñó a montar. Se unió al rodeo junior a los 10 años. La monta de toros le abrió las puertas al futuro a Bolton. Recibió becas de monta de toros para estudiar en el Colegio Odessa y la Universidad de Texas Tech. Su carrera profesional abarca 14 años aferrándose a temibles toros de monta. Se clasificó para las finales mundiales de Championship Bull Riding 5 veces, desde 2007 hasta 2011. Ganó el campeonato mundial en 2007. En 2011, ganó el evento Championship Bull Riding en Las Vegas, Nevada. En 2013, ganó el evento Championship Bull Riding en Hobbs, Nuevo México. Durante este tiempo, también competía en el circuito Professional Bull Riders, que llegó a un final abrupto después de su lesión en 2016. El 14 de febrero de 2015, Bonner compitió en el evento de la gira de velocidad en el Sundome del Valle de Yakima, en Washington. En la ronda del campeonato realizó una impresionante monta, obteniendo una puntuación alta de 90.5 puntos. Esta victoria no solo le otorgó 80 puntos para la clasificación mundial, sino que también marcó su segunda victoria en la gira de velocidad de la temporada 2015. Muchos coinciden en que la temporada 2015 fue su año más exitoso en la monta de toros profesional, incluso con lesiones menores que lo frenaron. También probó la fama de Hollywood en la película El viaje más largo. El hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, interpretó al personaje principal, con Bolton siendo el doble de riesgo para el torero ficticio. Eastwood realizó una acrobacia montando a Rango, un toro de alto nivel de la Professional Bull Riders. Rango era un toro real, conocido por su tenacidad, con solo 12 montas exitosas de 75 intentos en su carrera. El 9 de agosto de 2014, Bolton y otros 3 jinetes intentaron montar a Rango por 8 segundos. Bolton casi logra despejar al toro, pero fue suficiente para la película. Describió el momento como intenso. Sabía que la producción dependía del éxito del viaje. En enero de los años 20, Bolton enfrentaría su último viaje. Este día terminaría su carrera profesional de monta de toros y lo sumergiría en una depresión. Tenía la sensación ese fin de semana de que algo grande iba a suceder. Pensé que quizás sería mi primera gran victoria. Algo grande sí sucedió que cambiaría su vida para siempre, pero eso no era lo que él esperaba. En su carrera, Bolton se desgarró los bíceps de su brazo, se dislocó el hombro izquierdo 3 veces y se destrozó la clavícula. Pero nada podría haberlo preparado para este accidente. Bolton estaba en un toro conocido como Cowboy Up, una bestia negra masiva que pesaba 2.070 libras. Bolton fue lanzado por la parte trasera del toro al intentar desmontar. Giró en el aire hacia el implacable suelo y aterrizó directamente sobre su cabeza. En ese instante, Bonner escuchó un crujido intenso y notó que estaba paralizado. Podía ver sus manos pero no sentirlas. Asustado e inmóvil, apoyó la cabeza en el suelo. Escupió tierra, observando impotente mientras un médico lo examinaba. Bolton estaba atrapado en un cuerpo que ya no podía sentir ni controlar. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Los chicos mueren en la arena y todo comenzó a inundarme. Sabía que pronto sería uno de ellos. Oró para recuperar el uso de sus brazos si sobrevivía. De repente, lo esencial de la vida se vuelve muy claro.
Lo primero son las personas que amas. Solo podía pensar en abrazarlos y esperar tener la oportunidad. Se había roto la vértebra C2. Al salir de la arena el domingo, quedé paralizado del cuello para abajo. La misma lesión que dejó a Christopher Reeve, el actor de Superman, en silla de ruedas, mencionó Bolton en Instagram días después. Permaneció inmóvil en el hospital durante 24 angustiosas horas. De repente sintió una extraña sensación en su estómago, que luego se reverberó por todo su cuerpo. Milagrosamente había recuperado la sensación en todo su cuerpo. Estaba tan emocionado que quería saltar de la cama y celebrar, pero obviamente no podía. Los médicos dijeron que tal vez el 2% de las personas se recuperarían de una lesión espinal tan grave. Bolton tuvo una cirugía de 6 horas. Los médicos colocaron un marco metálico alrededor de su vértebra. Después le dijeron que quizás podría volver a montar. Sin embargo, unos meses después, el médico deportivo de Bolton aplastó sus sueños de un regreso. Explicó que la manera en que colocaron el metal en tu cuello está justo al lado de tu arteria principal. Si te fracturas la tercera vértebra, puedes morir o quedar paralizado. Jamás te permitiré montar. Pero en el Campeonato Mundial en 2015, la fotógrafa Cass Bird tomó retratos de los escritores. La apariencia de Bolton llamó la atención de Ivan Bart, jefe de modelos de International Management Group. International Management Group ofreció firmarle un contrato de modelaje. Después de las malas noticias de su médico, Bolton dice que la oferta de modelaje le dio un nuevo impulso y un segundo aire. Bonner Bolton no es la única celebridad de Hollywood en nuestra lista. Brady Jandro es una figura notable, que une los mundos del rodeo y el cine. Nacido y criado en la reserva india de Pine Ridge en Dakota del Sur, el amor de Brady por los caballos comenzó temprano. Desde una edad temprana demostró una habilidad natural para conectar y entrenar caballos. Tenía un talento que lo distinguía en la comunidad de rodeo. Su profundo vínculo con estos animales, junto con su habilidad y dedicación, le ganó una reputación como un hábil jinete de bronco de silla de montar y entrenador de caballos. Es lamentable que este amor por los caballos resultara en un accidente catastrófico. La experiencia de Brady con los caballos no se limitaba a montar. Tenía un talento excepcional para manejar y entrenar caballos, lo que otros encontraban desafiante. Este talento, pulido tras años de experiencia, lo destacó en el circuito de rodeo. Fue su profunda conexión con los caballos y su habilidad única para entenderlos lo que definió su carrera. Su vida dramática se convirtió en la inspiración para la aclamada película El Jinete, dirigida por Chloe Zhao. En la película, Brady interpreta una versión de sí mismo, recreando su propia historia de recuperación y lucha. El jinete no solo presenta a Brady, sino que también incluye a su familia y los verdaderos caballos que él entrenó. La película recibió elogios generalizados por su autenticidad y profundidad emocional. Captura la verdadera esencia del estilo de vida del vaquero y la resiliencia necesaria para superar sus desafíos. Los críticos elogiaron la película por su representación realista, un testimonio de la auténtica actuación de Brady y la representación cruda y sin filtrar de su vida. El accidente que inspiró la película ocurrió en abril de 2016, durante un rodeo de la Professional Rodeo Cowboys Association en Fargo, Dakota del Norte. Brady impresionaba a las multitudes con sus habilidades en un caballo desbocado. Explotando desde la puerta, giró y se estiró como una estrella de mar mientras Brady intentaba mantener su asiento. Mientras el caballo se encabritaba, Brady perdió el control y salió volando de su espalda. Cayó al suelo y uno de los cascos del caballo cayó sobre su cabeza. A diferencia de los jinetes de toros actuales, los jinetes de broncos generalmente no usan cascos ni equipo de seguridad. En cambio, salen por la puerta con sus típicos sombreros vaqueros. La multitud observó con horror el impacto en el cráneo desprotegido de Brady. Sin casco para absorber el impacto, todos temieron lo peor. La gente corrió en su ayuda mientras su cuerpo inconsciente yacía completamente inmóvil en la tierra de la arena de rodeo. El incidente catastrófico resultó en una grave lesión en la cabeza y una fractura de cráneo. El accidente fue un momento que cambió su vida, lanzando su futuro a la incertidumbre. El pronóstico del médico era sombrío y le advirtieron sobre los peligros de volver a montar. Pero para Brady, la idea de no volver a montar era más aterradora que el propio riesgo. En contra del consejo médico, se encontró de nuevo en un caballo solo 2 semanas después de su accidente.
Este acto de pura determinación y pasión por montar marcó un momento crucial en su vida. Fuera de la gran pantalla, la vida de Brady siguió centrada en los caballos. Junto con su esposa, él dirige Brady Performance Horses. Aquí entrenan caballos cuarto de milla. Este nuevo capítulo en su vida destaca su resiliencia y adaptabilidad. Su viaje de jinete de rodeo a actor y entrenador de caballos muestra su espíritu y compromiso con su pasión. Mientras que esta lesión para Brady Jandro fue un cambio de vida, al menos su vida aún podía continuar. Lo mismo no se puede decir de las próximas dos almas talentosas en esta lista. Probablemente no hayas oído el nombre de Jason Gustavo Artavia Vázquez. Este joven de 28 años era un jinete de toros amateur de Costa Rica. El accidente demuestra que cualquier toro, sin importar su tamaño y estatura, es un animal peligroso que puede matar. El día comenzó como cualquier otro en el mundo del rodeo. La atmósfera estaba eléctrica con anticipación, mientras la multitud se reunía para presenciar las hazañas de los jinetes. Entre ellos estaba Vázquez, un jinete experimentado conocido por su coraje y habilidad. Montó el toro con determinación, listo para enfrentar a la poderosa bestia en el corazón de la arena. Cuando se abrió la puerta, el toro, una masa de músculo y poder bruto, cargó en la arena. Vázquez se aferró mientras el toro saltaba para derribarlo. La multitud rugió, cautivada por la intensa batalla. Pero, en un súbito giro del destino, el toro perdió el balance. Cayó pesadamente sobre su costado, aplastando a Vázquez. La multitud jadeó horrorizada mientras el jinete quedaba atrapado bajo el toro. El animal musculoso se levantó rápidamente, pero Vázquez todavía estaba atrapado en su agarre. El toro, desorientado y agitado, empezó a lanzar violentamente al jinete inconsciente. Las imágenes de la escena muestran cuán brutales y aterradores fueron estos últimos momentos. Cada movimiento parecía desafiar las leyes de la naturaleza, mientras la fuerza del toro lanzaba a Vázquez por el aire. Después de lo que pareció una eternidad, el toro logró lanzar a Vázquez de su espalda. El jinete de 28 años golpeó el suelo con un sonido espeluznante. Yacía inmóvil mientras el polvo se posaba a su alrededor. La multitud, que había estado rugiendo, cayó en un silencio estupefacto. En medio del caos, decenas de hombres se precipitaron hacia la arena, arriesgando su propia seguridad para llegar a Vázquez. Lograron sacarlo del peligro, pero el daño ya estaba hecho. Marina Villalobos, trabajadora de la Cruz Roja, fue de las primeras en responder. Más tarde informó que Vázquez fue recogido por una ambulancia en estado crítico. A pesar de los esfuerzos, las lesiones del jinete eran demasiado graves. Murió poco después de ser admitido en el hospital de Rique, Baltodano. El evento envió ondas de choque a través de la comunidad. La brutal realidad de los peligros a los que se enfrentan los jinetes de rodeo se hizo cada vez más clara. También generó un intenso debate sobre la esencia de estos sucesos. Un espectador que se hace llamar Alvargas expresó su frustración diciendo: «Bueno, sigan promoviendo estos eventos estúpidos entonces». Donnie Wentz agregó: «Es hora de que prohibamos el entretenimiento basado en el abuso animal que también resulta peligroso para los humanos». ¿Qué piensas? ¿Es la monta de toros una forma cruel de entretenimiento que debería ser prohibida por completo? El circuito de rodeo sigue atrayendo grandes multitudes y atención, sin importar las opiniones de la gente. Los hombres y mujeres que desafían a estos temibles toros son idolatrados y tienen un estatus legendario. Glenn Keely es un jinete de toros excepcional. A los 18 años ya montaba junto a los mejores vaqueros del mundo, demostrando su talento natural. Muchos creían que él podría ser el próximo jinete en lograr una puntuación perfecta de 100, una hazaña legendaria en el deporte desde 1991. Su trayectoria parecía destinada al Salón de la Fama de la Monta de Toros, listo para ser recordado entre los grandes. Pero el destino tenía otros planes. El 24 de marzo de 2000, durante la serie de la Copa Bud Light de monta de toros profesional en Nuevo México, la vida de Glenn cambió de rumbo. Debía montar a Tierra Prometida, un toro famoso y temible que pesaba más de 2000 libras. Tierra Prometida no era cualquier toro. Fue el toro del año 1999, conocido por su atletismo, fuerza y naturaleza impredecible. Mientras Glenn se alistaba para su paseo, había tensión en el aire. Ocupaba el 9º lugar en la clasificación mundial de Professional Bull Riders y tuvo uno de los mejores años de su carrera, con casi $34,000 en ganancias.
Una buena actuación afirmaría su puesto en las finales mundiales. Sus compañeros le desearon suerte, conscientes del desafío que enfrentaba. Cuando se llamó su número, Glenn montó tierra prometida. Su enfoque y determinación marcaron el camino. La puerta explotó abierta y tierra prometida irrumpió en la arena, salvaje y poderosa. Glenn se aferró con fuerza, dominando los intensos movimientos del toro con destreza. El tiempo ya no existía mientras Glenn se inclinaba en cada movimiento, su cuerpo absorbiendo los golpes, su mano agarrando la cuerda. La multitud observaba asombrada, admirando la exhibición de coraje y pericia. Después de 8 agotadores segundos, Promised Land finalmente derribó a Glenn. Los aplausos de la multitud cesaron abruptamente cuando Glenn cayó frente al toro que seguía desbocado. En un cruel giro del destino, las patas traseras de Promised Land golpearon a Glenn devastadoramente. El impacto fue brutal y el experimentado vaquero quedó inmóvil en el suelo. La arena estalló en caos mientras decenas de hombres acudían en ayuda de Glenn, llevándolo a un lugar seguro. A pesar de sus heridas, Glenn permaneció consciente y resistente. Su fortaleza ocultaba la gravedad de su lesión. Glenn llevaba el mismo equipo de protección que se había vuelto estándar después de la trágica pérdida de otra leyenda del rodeo, Lane Frost. El equipo, diseñado por Cody Lambert, incluía un chaleco para absorber el impacto de los golpes de un toro y un casco para proteger la cabeza del jinete. Pero hasta el mejor equipo tiene limitaciones. La pezuña del toro golpeó el pecho de Glenn con tal fuerza que causó daño interno fatal. En el hospital, los médicos descubrieron que Glenn estaba sangrando internamente. Su hígado presentaba un daño severo. A pesar de sus mejores esfuerzos, la hemorragia era demasiado severa. Glenn murió durante la cirugía. Cumplió 30 años 4 días atrás. Su último viaje se caracterizó por una habilidad extraordinaria y una tragedia desgarradora. La comunidad de rodeo quedó devastada por la repentina muerte de Glenn. Conocido por sus desmontajes hábiles y limpios, Glenn rara vez se encontraba en situaciones peligrosas. Su reputación por evitar lesiones hizo que las circunstancias de su accidente fueran aún más surrealistas. Su fallecimiento arrojó una sombra de luto sobre el evento. En las secuelas, el legado de Glenn continuó inspirando. La Organización de Jinetes de Toros Profesionales creó el premio Glenn Keely en su honor, otorgado al mejor jinete de toros canadiense en las finales mundiales de Professional Bull Riders cada año. Además de esto, la comunidad de rodeo estableció el evento de monta de toros en memoria de Glenn Keely, recaudando fondos para un fondo de becas. A lo largo de los años, este fondo ha proporcionado más de $250,000 para apoyar a estudiantes y atletas en la persecución de sus sueños. Se necesita un tipo especial de persona para abrazar el baile entre el hombre y la bestia. Glenn era ese tipo de hombre. Y hablando de ese tipo de hombre, echemos un vistazo al último viaje de J.B. Money, nacido el 9 de enero de 1987 en Charlotte, Carolina del Norte. J.B. Money es un nombre que todo fanático de la monta de toros conoce y respeta. Con una estatura de 5 pies 10 pulgadas y un peso de solo 140 libras, tuvo un gran impacto en el mundo de la monta de toros profesional. J.B. comenzó su carrera montando en ambos circuitos, los Professional Bull Riders y Championship Bull Riding. Pero a principios de 2006, tomó la gran decisión de montar a tiempo completo en el Professional Bull Riders. Ese mismo año, ganó el título de novato del año de Professional Bull Riders, demostrando que era una fuerza a considerar. Con los años, J.B. escaló hasta la cima, ganando el Campeonato Mundial de Professional Bull Riders en 2013 y nuevamente en 2015. Pero el viaje de J.B. iba más allá de los títulos. Era conocido por su valentía al elegir montar los toros más desafiantes. Uno de sus paseos más famosos fue en el Bushwhacker, un toro que era casi imposible de conquistar. J.B. logró permanecer en Bushwhacker durante los 8 segundos completos en Oklahoma en agosto de 2013. Obtuvo un notable 95.25 puntos. También montó otro toro difícil, Asteroid, en 2012, demostrando sus habilidades una y otra vez. En 2016, J.B. hizo historia al convertirse en el primer jinete de toros en alcanzar 7 millones en ganancias de carrera en la Professional Bull Riders. A pesar de muchas lesiones, incluyendo una significativa en su brazo derecho en 2017, continuó desafiando los límites.
KB siempre decía, cuando te metes en un chut, nada más importa. Atas tu mano y no te rindes hasta que golpeas la tierra. En 2019 empató con otra leyenda, Justin McBride, por la mayor cantidad de victorias televisadas en la historia de Professional Bull Riders. Hoya B compitió en el Professional Bull Riders hasta el año 2020. Se clasificó para las finales mundiales de Professional Bull Riders unas impresionantes 15 veces a lo largo de su carrera. Pero esto cambió en septiembre de 2023. Cuando JB cruzó miradas con Arctic Assassin, la bestia de un toro resopló y pisoteó, preparándose para la pelea de su vida. JB estaba decidido a conquistarlo en la exhibición más atrevida de hombre contra bestia que la multitud jamás había visto. La atmósfera era electrizante mientras JB Monty se alistaba para su paseo final. El experimentado jinete de toros, conocido por su coraje y valentía, montó el toro con una mezcla familiar de adrenalina y determinación. Cuando la puerta se abrió de golpe, JB se aferró con fuerza, pero el destino tenía otros planes. El toro se sacudió violentamente, lanzando a Monty, quien cayó fuertemente sobre su cabeza. El dolor lo invadió al darse cuenta de la gravedad de su lesión, una fractura de cuello. En esos momentos de agonía, los pensamientos de Monty podrían haber sido un torbellino de su destacada carrera, los momentos cumbre de sus paseos de campeonato y el amor por el deporte que le había dado tanto. A pesar de la agonía, también había una sensación de finalidad, un final agridulce a una carrera legendaria que siempre había estado al borde del peligro. Este accidente no fue fatal, pero en segundos terminó la carrera de toda la vida de JB en monta de toros. Expresó su aceptación diciendo, «Esta no es la forma en que quería irme, pero todo sucede por una razón». Lo que creo que es más interesante de esta historia es que a principios de 2024, JB realmente compró a Asesino Ártico. Imagina gastar dinero para mantener la única cosa que literalmente arruinó tu carrera. Ya sea por respeto o para evitar que otros escritores sufran su furia salvaje, Asesino Ártico pasa sus días restantes en el rancho de Hoya B en Stephenville, Texas. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.